tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en una charla saludable más en el primer podcast. Platicamos con el doctor Miguel Ángel Hernández Romano, cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de cataratas, y nos platicó cosas muy interesantes, el cómo prevenirlas, el tipo de cirugías, las personas, y bueno, ustedes pudieron escucharlo. Y en esta segunda parte de la entrevista, el doctor Romano nos va a platicar sobre retinopatía diabética. Así que sin más preámbulo, vámonos a la segunda parte de la entrevista con el doctor Romano en Una Charla Saludable, el podcast. ¿A ti qué tanto te preocupa tu salud? ¿Con qué frecuencia vas al médico? ¿O te da miedo ir al médico? Si te da miedo, no te preocupes, porque aquí en Una Charla Saludable vamos a tener un médico especialista que nos hablará de diferentes temas: ginecología, urología, pediatría y de muchos temas que a veces no queremos saber y que son preocupantes para la salud. Así que ya sabes, Una Charla Saludable, aquí los esperamos. Doctor Romano, en la primera parte de esta entrevista platicábamos sobre las cataratas. Ahora ya en este punto de la segunda parte del podcast, y ahora corresponde al segundo tema, doctor Romano, la retinopatía diabética. Platícanos, doctor, ¿qué es la retinopatía diabética? Bueno, todos conocemos o hemos oído hablar de la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica en la cual hay básicamente dos grandes grupos, pero finalmente el resultado final es el mal control de los niveles del azúcar por parte del organismo y la necesidad de controlarlos por métodos externos. En la diabetes tipo 1 el método que se utiliza es la insulina. En la diabetes tipo 2 son las pastillas que llamamos hipoglucemiantes orales, pero a veces se necesita también insulina y en casos que no se puede controlar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el azúcar en el organismo? Los niveles altos de azúcar van lastimando los vasos sanguíneos, como que los van erosionando y adelgazando. Entonces, primero se comienzan a formar pequeños chipotitos, y cuando esos chipotes son tan delgados, se rompen y entonces la sangre se sale de las venitas, y esto estoy hablando propiamente en el ojo. Se empiezan a formar pequeñas hemorragias, nosotros las llamamos microhemorragias, ¿no? Y además de que se sale la sangre, se salen también pues, los productos que van en la sangre, proteínas, grasitas y demás, y estos se llaman exudados, que son unas manchitas blancas, blanco-amarillentas, ¿no? Evidentemente, el daño en la retina depende del tiempo de evolución. Es decir, mientras más años tenga un paciente siendo diabético, y número 2, que es muy importante, mientras peor haya sido su control del azúcar en esos años, el riesgo es mayor. Es decir, yo tengo pacientes que tienen 30 años de diabéticos, con un control impecable. Les veo los ojos y no tienen ni un solo dato de retinopatía diabética. Y en cambio tengo pacientes que me dicen, me diagnosticaron hace 5 años y tienen los ojos tristemente muy lastimados por la enfermedad. Entonces aquí viene un punto importantísimo. Si usted es diabético, atiéndase adecuadamente y contrólese adecuadamente. El problema es que normalmente la diabetes no duele o no se sienten mal las personas, y es por eso que abandonan su tratamiento. Así es. Pero cuando se comienzan a sentir mal, muchas veces ya es muy tarde. Entonces, no hagan eso, cuídense. Y otra, también tengo muchos pacientes que llegan al consultorio, ¿y usted se cuida su azúcar? Sí. ¿Qué toma? Pues tal medicamento. Perfecto. ¿Cuándo fue su último examen del azúcar? Pues hace como 2 años. Eso no sirve, porque no sabemos cómo se está controlando el azúcar. Tal vez cuando le dieron el medicamento unos años previos funcionaba, pero ahorita no. Los pacientes tienen que hacerse exámenes periódicos, si se puede los de casa, por lo menos 2, 3 veces a la semana, ideal. Y los de laboratorio, pues cada 3 o 6 meses, ¿no? Porque si no, no sabemos cómo está el control del azúcar y vienen las consecuencias. Claro, claro. ¿Cuántas retinopatías existen diabéticas y cuáles son sus grados de gravedad, doctor? Básicamente lo podemos dividir en 2 tipos. La retinopatía diabética, que nosotros llamamos no proliferativa, y la retinopatía diabética proliferativa. Esos son, digamos, los 2 grandes grupos. Y la diferencia entre los 2 grandes grupos, ¿a qué me refiero con proliferativa? Como les platicaba,
todos estos estímulos de falta de oxígeno, que es lo que ocasiona el azúcar alta, los capta el organismo. Primero se sale la sangre y demás. En los pasos iniciales son pequeñas hemorragias, que ya platicamos, pequeños exudados y algunos cambios en la forma de las venas y demás. Esa es la, digamos, la forma benigna, que es la no proliferativa, que es la ideal para diagnosticar e iniciar un tratamiento probablemente en la no proliferativa moderada a severa. Cuando pasas a la fase proliferativa, ya la cosa empieza a preocuparse. Porque, ¿a qué me refiero con proliferativa? Empiezan a proliferar, a formarse nuevas venitas en la retina y en otras partes del ojo. Y esas venas se forman con miras de ayudar, de llevar más oxígeno a esa zona que le está faltando oxígeno. Pero son venitas anormales. No es la vena que se formó cuando nacimos, que lleva perfectamente la sangre y los glóbulos rojos y demás, sino son venitas anormales que traen mucho más sangrados y peores consecuencias para el ojo. Entonces se hace un círculo vicioso que necesitamos romper, ¿ok? Entonces, que les quede proliferativa y no proliferativa, y la proliferativa es la más severa de las dos. Y esos son factores, obviamente la más severa, son los factores cuando tienes más riesgo y padeces de rinopatía, ¿no? Exacto. El problema aquí es la frecuencia que tiene la diabetes en nuestro país. Sí. Es decir, las personas diabéticas en nuestro país es altísimo. ¿Por qué? Por genética, por una mala alimentación, por una mala actividad física, porque no estamos acostumbrados a la prevención y acudir con el médico y demás. Entonces, tiene una incidencia altísima la diabetes en nuestro país. Es por eso que todos los pacientes diabéticos, todos sin excepción, además de su control con el médico general, familiar, internista, lo que quieran, endocrinólogo, deben de acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Una vez al año. Por lo menos. Ya en casos más severos los citamos antes, los citamos cada 6 meses. Sí, sí, yo creo que es el tiempo para todo estudio, el hacer incluso estudios de sangre, todo eso, ¿no? Un check-up, ¿no? Cada 6 meses. Pero en este caso, bueno, pues estás diciendo que un año la cuestión de los ojos. No está mal. No está mal, la verdad. O sea, hoy día sabemos, y lo platicábamos hace ratito, que la prevención es lo más importante y lo mejor que podemos hacer en cualquier rama de la salud. Sí. Y los ojos, pues, obvio, no son la excepción. Sí, definitivamente, ¿no? Y es parte de perder la vista, es uno de los sentidos más importantes. Imagínate las tragedias que yo tengo que dar noticias a pacientes que llegan ya muy mal por la retinopatía diabética, que de pronto ya no les podemos ofrecer nada. Oiga, sí, doctor, es que ayúdeme, es que le doy lo que sea, le doy mi casa. No puedo ayudarlo. No puedo ayudarlo porque ya llega un momento en que se nos salió de control. Y eso es tristísimo. Ahorita que estás mencionando eso, ¿cuáles son esas complicaciones que pueden existir ya al grado que estás mencionando, decir, híjole, tengo que salir con el familiar a decirle? ¿Cuáles son esas complicaciones que pueden existir cuando un paciente tiene retinopatía? Sí, todos los pacientes diabéticos tienen riesgo, ¿no? Uno, de formación de catarata, porque acelera el proceso. Pero riesgos que más nos llegan a preocupar porque ocasionan daños severos y pérdidas de la visión de manera irreversible. Ajá. Puede haber glaucoma secundario. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad en la cual la presión dentro del ojo se eleva. Nosotros tenemos líquido dentro del ojo y un equilibrio en ese líquido. Constantemente se está produciendo líquido, pero constantemente por una red, una especie de coladera muy fina, se está eliminando. No es la lágrima que lloramos, se elimina hacia la circulación general. Entonces, ese equilibrio la diabetes lo afecta. Y entonces empieza a subir la presión del ojo. Y esta presión alta del ojo mata irremediablemente al nervio óptico. Entonces, si el paciente llega a cierto grado de glaucoma, pierde la vista por completo. Esa es una de las complicaciones más feas. Otra, hemorragias severas dentro del ojo. Les platicaba que al principio hay hemorragias muy sencillitas y demás, pero puede haber hemorragias que llenen todo el ojo. Se llama hemorragia vítrea. Vítrea, porque la cavidad que llena al ojito pegada a la retina es la cavidad vítrea y está llena de un gel que se llama humor vítreo. Pero esta se puede llenar de sangre.
¿Qué hay que hacer con una hemorragia vítrea? En la mayoría de los casos, dependiendo del grado de hemorragia vítrea, pues hay que tratarla con una cirugía. Claro. Y otra complicación muy severa que se asocia a la retinopatía y a la hemorragia vítrea es el desprendimiento de retina. La retina se puede desprender de manera secundaria porque todos esos cambios que está viendo en el interior del ojo traccionan, jalan la retina, que la retina es como el papel tapiz que envuelve al ojo por dentro. Ok. Una capa muy fina, tiene 10 capas la retina, integradas entre sí perfectamente, que nos permiten ver. Entonces la retina es muy sensible, y si la jala la hemorragia y se desprende la retina, aunque nosotros hagamos un tratamiento a tiempo y demás, muchas veces ya la visión no se recupera, no se restablece. Entonces, lo que queremos hacer es no llegar a esos extremos. Y lo podemos hacer. Afortunadamente, la retinopatía diabética se puede tratar. O sea, estando, digamos, en un grado entre moderado, severo y ya pasando a la proliferativa, estamos todavía muy a tiempo de tratarla. El tratamiento se hace con rayo láser. ¿Cómo tratar la retinopatía diabética? Que es muy importante. Y obviamente el cómo prevenirla, doctor. Bueno, vamos a empezar con la prevención. Sí. Ya lo platicamos. Okay. Sí. Alimentación adecuada, acudir a su médico que les trate el azúcar. Mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Y checarse los niveles de glucosa periódicamente. Esas básicamente, si ustedes hacen eso, van a vivir muy bien, muchos años, no solo de los ojos, evitando todas las consecuencias de los pacientes diabéticos, ¿no? Así es. Y en cuanto a los ojos, el tratamiento inicial muy importante de la retinopatía diabética, es decir, viene al consultorio el paciente que tiene 7 años de diabético, le diagnostico que sí tiene el problema, la enfermedad y que necesita tratamiento. El tratamiento se hace con un láser que se llama láser de argón. No es entrar a quirófano, consiste en dilatar la pupila del paciente y el paciente se va a sentar en una lámpara especial de hendidura. Con un lente que ponemos nosotros, vamos poniendo disparos de rayos láser. ¿Qué hace este rayo láser? Este rayo láser ocasiona unas quemaduras controladas en la retina. ¿Para qué? Para evitar que siga habiendo sangrados y que se sigan formando las nuevas venitas. Claro. Vamos a pensar que tuviéramos aquí la tubería, ¿no? Y la tubería está picadísima y está llena de fugas. Entonces, lo que yo voy a hacer con el rayo láser, así más o menos, es ir soldando todas esas fugas que tiene la tubería de sus ojos, para que no se encharque esto y no se venga la hemorragia completa. Cada médico tenemos nuestro esquema de tratamiento. El más común es dar entre 2 y 3 sesiones de rayo láser, normalmente con una diferencia de 1 mes entre cada sesión. Es decir, te cito a ti, Oscar, mañana tu primera sesión de rayo láser, te pongo una sesión en los 2 ojos en ese momento, te dejo descansar, voy por una segunda sesión de rayo láser, en 1 mes la ponemos, te dejo descansar 1 mes más y aplico la tercera sesión. Yo siempre pongo 3 sesiones de rayo láser, porque así puedo dividir el número de disparos, ¿no? No quiero llenar la retina de tantos disparos en una sola sesión porque podría ser peligroso. Claro. Entonces, 3 sesiones, después de esas 3 sesiones, acude el paciente nuevamente a la consulta para ver cómo está el panorama. Ya ver las cicatrices de rayo láser, ya ver esas hemorragias que se han ido limpiando y si el tratamiento se colocó y fue un éxito, pues ya el paciente se va a seguir revisando periódicamente, cada 6 meses nada más. Okay. Entonces, la idea de dar estas sesiones de rayo láser es evitar lo que ya platicamos, el glaucoma secundario, sí, las hemorragias vítreas, desprendimientos de retina. Porque si llegamos a los otros temas, el glaucoma secundario, muchas veces necesitamos tratamiento en gotas o tratamiento con cirugía especial para glaucoma, que ya es otro tema. Y en la situación de la hemorragia vítrea o el desprendimiento de la retina es sí y solo sí cirugía. Y, como habíamos platicado, el pronóstico ya es mucho peor para el paciente. Podemos limpiar la hemorragia, podemos tratar de recolocar la retina en su lugar, pero se pierde mucha visión. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos hacer la conciencia del paciente, que podamos detener la enfermedad en el momento adecuado con el rayo láser.
Eso es a lo que tenemos que llegar en todo el mundo. Esa prevención es importantísima. La retinopatía diabética es una causa importantísima a nivel mundial de ceguera. Y es una ceguera irreversible también, como platicamos con el glaucoma. No queremos llegar a eso. Y para eso hay que cuidarse. Es correcto. Checarse los niveles de azúcar. Ir mínimo cada año a checarse con un oftalmólogo que lo pueda checar, que le pueda decir qué tiene bien. Y sobre todo cuando vas de edad avanzada, ¿no, doctor? Cuando ya va tu edad avanzada puede ser como que más tu ojo se va deteriorando, como lo mencionamos al principio, sí, ¿no? En general todo el organismo, ¿no? Sabemos sí. que empezamos ya a pasar, como dicen, la factura de muchas cosas, ¿no? Entonces, empezamos a pagar esa factura. Exacto. ¿Dónde te podemos encontrar, doctor? Ahí están los teléfonos, 442-224-3725, es en el Hospital H+, Oftálmica Tec 100, estoy en la Torre 1, en el consultorio 704. Y el otro consultorio, el teléfono es 442-234-5746, y es en la Clínica San Francisco, que está muy cerquita de los Arcos y Bernardo Quintana, frente a la UNIVA. Ahí son muy famosas las tortas ahogadas que están junto a la clínica. Sí, ya con esa referencia. Entonces ahí en cualquiera de los dos consultorios, unos días estoy en uno, otros en otro, el que les quede más cómodo, más accesible, yo con mucho gusto los puedo atender. Ok, doctor Miguel Ángel Romano, pues agradecemos muchísimo esta charla saludable, demasiado fructífera, demasiado sabrosa. La verdad es que pocas veces nos dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Y hoy fue uno de esos días donde nos quedamos así con el ojo cuadrado, con todas las explicaciones que nos diste. Usted puede visitar a su oftalmólogo cada año, y si no tiene, pues mire, aquí está el doctor Miguel Ángel Hernández Romano, quien gustosamente lo va a atender. Miguel, muchísimas gracias. No, pues Oscar, muchísimas gracias a ti, de verdad, gracias. Esperemos, son temas que se nos hicieron cortos, sí, pero son temas muy extensos. Muy extensos. Entonces, doctor, pues con la promesa de que puedas regresar en otra ocasión a hablar sobre otros temas. Con muchísimo gusto. Vuélvenos a dejar con ese ojo cuadrado, con el otro ojo cuadrado. Claro que sí, yo a sus órdenes cuando ustedes quieran, Oscar. Ok, pues muchísimas gracias. En nombre de nuestro invitado, el especialista cirujano, oftalmólogo, con alta especialidad en cataratas. En cirugía de cataratas o nada más cataratas. Cirugía de cataratas. O sea que vamos a poner el título completo. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Soy su amigo Oscar Andrés. Pásala bonito. Y recuerde que mantener la salud es lo más importante. Vámonos.